¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas por el 7 de Cablevisión. Quiero referirme con respecto a la marcha de ayer de los médicos. Médicos unidos, cuando hasta ayer estuvieron desunidos. Médicos que a través de una marcha impresionante le enviaron un mensaje a Schiaretti, al ministro de Salud y al COE, y también a la justicia. Hasta aquí, muchachos. Este impresionante espectáculo de la caravana fue a tono con ese mensaje. Hasta aquí, muchachos. Habían imputado a 2 médicos por cumplir su función. Se olvidaron, entre comillas, antes de pagarles el bono, de basurearlos públicamente y de ponerlos en el rol de delincuentes, de acordarse que eran médicos, que se necesitan los médicos en una pandemia de esta naturaleza. Pero un fiscal subrogante y un secretario que no entró por concurso se llevaron puesto a la profesión del médico. Pero se olvidaron, entre comillas, del actor principal, el dueño del geriátrico. ¿Quién es el dueño del geriátrico? Rafael López Peña. ¿Quién es este señor? El padre del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña. Rafael López Peña ya había anticipado su involucramiento, entre comillas, al declarar que el fiscal es brillante, dijo. Rafael López Peña tendría un contrato exclusivo con el PAMI a 40.000 pesos por cada residente y 50.000 si viene de un privado. Su hijo, Sebastián López Peña, fue socio de Darío Besaro, abogado de Colector, denunciado en la causa de Córdoba Bursátil y cajoneada en la Justicia Federal. Darío Besaro fue fiscal general. En ese Ministerio Público hoy deciden Gómez Demel, que tendría una causa o tiene una causa en el Tribunal Superior de Justicia por apriete a la fiscal civil, comercial y laboral Alicia Solavallone. Y el histórico Héctor Chirola David. ¿Sabe por qué? Porque no hay fiscal general. Si no hay fiscal general, ambos tienen y tuvieron relación con el Ejecutivo. Gómez Demel con el actual gobierno sonaba para el Tribunal Superior de Justicia y David con José Manuel de la Sota. López Peña, Besaro, Gómez Demel, David, todos vinculados con el poder político. No hay división de poderes en la Córdoba ni en la Argentina, cuando se tratan precisamente de hechos que involucran al gobierno provincial o al poder político. Y ayer, en medio de la pandemia, de tipos sin laburo, sin changas, sin poder comer, la justicia hizo circular un memo donde se aumentan los sueldos. Entonces hay que llegar a una síntesis. Diógenes el Cínico, llamado uno de los filósofos más honestos, dijo algo que se puede trasladar a lo que sucede en la justicia cordobesa. Callando es como se aprende a oír. Escuchando es como se aprende a hablar. Después hablando se aprende a callar. En la justicia cordobesa suena una frase que retumba entre sus paredes. Procedamos a punto tal que no nos sonrojemos nosotros mismos. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios
respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, vamos a hablar de economía porque ha sido una semana donde la economía ha estado presente en forma constante con Alfredo Blanco luego de los auspicios que promueven la columna de Alfredo. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, se ha hablado mucho del acuerdo con la deuda, que la deuda puede ser el salvataje final para la República Argentina, pero nos hemos preguntado muchas veces qué pasa con la economía post-pandemia. Y creo que Alfredo Blanco va a hablar precisamente sobre ese tema. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, estamos en un momento en que se está discutiendo el tema con los bonistas. El martes pasado habíamos señalado de que era muy poco probable que el día viernes se cerrara esa negociación. Sí, señor. Y que lo más es que se extendiera, ¿no es cierto? Lo que está claro, y por supuesto seguimos en esa situación de incertidumbre, pero digo, lo que está claro es que ya se comienza a hablar en algunos países de qué sucede después que pase la pandemia. Es decir, ¿cómo se va a organizar la economía, las economías nacionales, la economía mundial, etcétera? Me gustaría reflexionar sobre eso. Cada vez que ha habido una crisis muy fuerte, muy profunda, motivado ya sea por errores humanos o por hechos ajenos a los hombres, ha habido después cambios significativos. Digo, uno podría recordar, después de la crisis del 30, aquella crisis tan severa que se inició con la caída en Wall Street y que se difundió a todo el mundo, en realidad apareció el programa, el New Deal, esa nueva estrategia, y aparecieron las recetas que aconsejaban la intervención del Estado, como fue el caso básicamente de la contribución de Lord Keynes. Ahora, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, se organizaron organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y se puso en práctica un programa para reconstruir los territorios devastados por la guerra, y apareció entonces otro cambio y vimos nacer al estado del bienestar, que caracterizó a todas las economías europeas sobre todo, ¿no? Bueno, ahora tenemos una crisis que todo el mundo coincide que es equivalente o quizás mayor a lo que ocurrió en la crisis del 30. Y la pregunta es, bueno, ¿qué cosas irán a suceder? ¿Cómo se modificará el mundo después de esto? Y ya hay un debate sobre eso, porque en algunos países se percibe algún indicio de recuperación. Digamos, la crisis del COVID ha generado el confinamiento, se le empieza a llamar el gran confinamiento en alguna literatura, y eso, bueno, impactó en la economía de una manera muy severa, a tal punto que en abril, cuando el Fondo Monetario hizo sus proyecciones, tenía una proyección de caída del Producto Bruto, que nosotros le hemos mostrado en el programa, de algo más de 5 puntos. Hoy ya en el Fondo Monetario se piensa que va a ser mucho más que esos 5 puntos que habían estimado, y de hecho en junio, cuando el fondo actualice sus proyecciones, vamos a ver una caída mayor. Bueno, pero lo concreto es que ¿cómo va a quedar la economía después de esto? Y eso obviamente está teñido además de cuestiones de geopolítica. Todo el mundo tiene la impresión de que China se recupera primero, de hecho ya hay algunos indicadores de la economía china,
Y además eso tiene su correlato, digo, en la cuestión geopolítica, en esta lucha entre Estados Unidos y China por prevalecer en la economía global. Y da la impresión que China tiene posibilidades de aumentar su presencia y su influencia en la economía global. Hace solo algunos días, un economista que recibió en su momento el premio en honor a Alfred Nobel, escribió, no tiene una columna que habitualmente publica, me estoy refiriendo a Krugman, escribió una nota en la cual prácticamente dice que la responsabilidad de los problemas de Estados Unidos los pone en cabeza del gobierno derechista de Donald Trump, y cree que eso va a traer como consecuencia una pérdida más rápida de la que él ya venía sugiriendo en el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Pero bueno, nosotros estamos lejos de esa realidad, lo cual no quiere decir que no nos vaya a influenciar. Porque yo diría, una de las primeras cosas que van a aparecer en este nuevo orden económico va a ser un rol mucho más importante de los estados nacionales. El proceso de globalización había desdibujado de alguna manera las fronteras nacionales y de alguna manera había, digamos, deteriorado el poder de los estados nacionales. Da la impresión de que en la necesidad de intervenir como consecuencia de la crisis, vuelven a tomar fuerza los estados nacionales. Crisis que tiene, yo diría, ingredientes objetivos e ingredientes subjetivos. Otro economista que recibió el Nobel en 2013, que se llama Schiller, que en realidad trabajó mucho sobre el tema psicológico, dice que en realidad hay dos crisis. Una real que tiene que ver con el impacto que tiene el confinamiento por la caída de consumo, por el cierre de las fábricas, etcétera, y otra que tiene que ver con el miedo. Y eso me lleva a algo que hemos mencionado nosotros, y ahora, digamos, vamos a cómo va a ser la economía después, que es que no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los consumidores. De hecho, sabemos que va a haber sectores que se van a poder recuperar más rápido que otros. Uno naturalmente piensa que a lo mejor el turismo, la hotelería, los teatros, los cines, es bastante poco probable que tengan una recuperación rápida. No sabemos cuánto va a durar todavía la pandemia y las restricciones, pero lo que sí sabemos es que esos sectores van a ser seguramente los que más van a tardar en recuperarse. Por estos días los economistas discuten si va a ser una recuperación en V corta, por decir que después de la caída viene una recuperación rápida, o si va a ser, o vamos a estar en presencia de una L, es decir, que de la caída vamos a permanecer después con un nivel de actividad bajo durante mucho tiempo. Pero digamos, más allá de esos dibujos que tratan de representar, digamos, el gráfico de cómo evoluciona el producto de una economía, lo que sí tenemos claro de que hay economías que se van a recuperar antes que otras. Yo me atrevería a decir que China se va a recuperar antes y que de las economías europeas, Alemania se va a recuperar, mientras que Italia y Francia les va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Y lo mismo que España. España en el caso particular, porque habrá que ver qué decisiones pueden tomar para recuperar, digamos, la corriente de turismo, que es una contribución muy importante al producto en España. Pero vamos ahora a decir algo sobre Argentina. Decías recién de que estamos en esta negociación por el tema de la deuda. Tenemos, además de las incertidumbres que tienen todas las economías del mundo, porque no se sabe cuánto dura la pandemia, nosotros tenemos la otra incertidumbre, que no se sabe cuándo se cierra la negociación y cómo se cierre. Claro. Voy a volver a reiterar, a riesgo de ser un poco demasiado insistente, que mi impresión es que Argentina va a arreglar con los bonistas que tienen estos títulos que han sido emitidos bajo legislación extranjera. Para lo cual, obviamente, el gobierno habrá cedido en lo que fue su propuesta inicial. Pero, de todos modos, no sabemos qué tan rápido va a ocurrir eso. Lo deseable sería, Ricardo, que se resuelva muy rápidamente. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los síntomas que tenemos ya en la economía como consecuencia del confinamiento y como consecuencia de que veníamos arrastrando una situación de mucha fragilidad, con recesión, con inflación alta, con dificultades fiscales, etcétera, son alarmantes. Y entonces eso empieza, y ya lo empezamos a percibir, aunque creo que no hemos visto lo peor,
empezamos a percibir ciertos indicadores sociales que sin lugar a dudas deben traer muchísima preocupación. Mencionaste vos el caso de esta manifestación de los médicos ayer en Córdoba, que sinceramente fue realmente muy impresionante, y digo, con prescindencia del hecho en sí, digo, es un indicador de que hay como una cierta disminución de la tolerancia social. Sí. Tengo la impresión de que el confinamiento, va generando impaciencia, va generando protesta, porque hay muchos sectores o que se sienten discriminados o maltratados, como sería el caso de los profesionales de la salud que están directamente en el frente de batalla contra el virus, claro, como los que sienten que no tienen forma de resolver su problema de ingresos, que por más que haya medidas del Estado, nunca serán suficientes si la economía termina de derrumbarse. Y entonces creo que eso es como un cronómetro inverso que va rápidamente acercándose a cero, que es el punto en el cual el gobierno no debería llegar sin tener arreglado el frente externo y sin tener más o menos claro cuáles son las medidas con que va a acompañar la recuperación. Los sectores que van a salir quizás mejor parados, pienso que obviamente van a ser los que estén ligados al comercio exterior, los que estén ligados a las cadenas alimentarias, porque es lo que no se puede prescindir. Así es. Pero seguramente vamos a encontrar sectores donde la caída de empresas, y en particular de las empresas más vulnerables, las que venían con dificultades, las más chicas, las que están en sectores que el consumo caiga por cambios en la conducta del consumidor, todos esos sectores van a padecer y seguramente algunos no van a lograr cruzar este puente tan complicado que va desde que estalló la crisis de salud al derrumbe de la economía y esperemos que a la salida. Diría, todo el mundo ya acuerda que incluso las previsiones que 2021 era el año de la recuperación va a ser más moderado de lo que al principio se creía. ¿Por qué? Porque la pandemia se prolonga mucho tiempo y en segundo lugar porque los efectos sobre la economía son mucho más graves y agudos que los que se habían supuesto. De hecho, hace unos días la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional acaba de decir que van a revisar las proyecciones que había hecho el Fondo Monetario porque los datos que llegan, dijo, son noticias más malas de las que creíamos. Eso para Argentina, que ya estamos en una situación complicada, sin lugar a dudas, es una pésima noticia. Y esperemos que el gobierno tenga la habilidad de cerrar el frente externo y de diseñar estrategias que nos permitan salir, no sin costos, pero al menos con el menor costo posible. Alfredo, estaba recordando, mientras vos analizabas el tema de la situación mundial, que Angela Merkel, que no sabe si va a renovar su mandato en el año 2021 porque piensa retirarse, ya ha hablado con Macron para generar un fondo de 500.000 millones de euros para los países que eventualmente puedan tener dificultades, mejor dicho, que ya tienen dificultades de todo punto de vista, incluyendo Italia, que fueron los generadores de alguna manera de la famosa Unión Europea. Con la reticencia de algunos países como Austria, como los países escandinavos, que no quisieran llegar a ese tipo de subsidio sin devolución. Pero claro, estamos hablando de Europa, estamos hablando de un banco totalmente diferente a la situación que tiene la República Argentina, ¿no? Sí, y que tienen por delante el desafío de preservar ese espacio económico que se llama Unión Europea y que empieza a ser cada vez más cuestionado por reacciones nacionalistas que muchas veces tienen más que ver con el miedo que con la razón, ¿no? Así es. Pero sin lugar a dudas tienen otras posibilidades de las cuales lamentablemente nosotros carecemos. Alfredo, te mando un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo. Chao. Cuando regresemos, el doctor Juan Manuel López, abogado de Elisa Carrió durante muchos años, actual diputado nacional, con él vamos a hablar de la situación del país. Ya volvemos.
Escolares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Horizonte informa. Ante la extensión de la cuarentena por coronavirus promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el siguiente cronograma de actividades societarias. Primero, prorrogar el cierre del presente estado mensual hasta el día 20 de abril inclusive, manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación de eventuales dificultades económicas similares a los ya vigentes. Revise la sección Consulte su aporte en nuestra página web, que permite incluso imprimir su cupón Rapipago. Segundo, posibilitar aportes del asociado por Rapipago o por transferencia bancaria o también personalmente entre los días 13 y 20 de abril en sede cooperativa. Tercero, adjudicar 220 nuevas viviendas en 10 actos de adjudicación reducidos previstos para los días 22 y 23 de abril próximos. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre la semana anterior a la adjudicación. Ante dudas, consúltenos. 220 nuevas viviendas a adjudicar los días 22 y 23 de abril próximos. Adaptamos las formas a las exigencias de la pandemia y así Horizonte continúa su marcha. Horizonte, los pies sobre la tierra. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Avancemos juntos. Contá con nosotros. En Grupo Showsport queremos ayudar al sector turístico. Contactate con nosotros y accede a una campaña de publicidad totalmente gratuita. Llámanos a los teléfonos 351-8-12-1979 y 351-595-1161. Contá con nosotros. Córdoba te va a encantar. Decíamos al finalizar el corte que íbamos a dialogar con el abogado, no sé si todavía lo es,
de Elisa Carrió, actual diputado nacional por la coalición Civicari, el doctor Juan Manuel López. Y creo que ya estamos en línea con él. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Juan Manuel, uno está observando con detenimiento algunos detalles muy particulares desde el punto de vista de la política en la República Argentina y particularmente las contradicciones a veces muy severas que tiene el presidente de la Nación. Uno debiera preguntarse hoy, ¿quién maneja el país o quién tiene el poder? Bueno, el poder concreto, el poder electoral, la referencia política, me parece que está claro que está en manos de Cristina Kirchner desde hace mucho tiempo en ese sector del peronismo y que el poder que ejerce Alberto Fernández es un poder delegado, es un poder que adquirió cuando hace un año Cristina Kirchner le propuso que él sea su candidato a presidente y ella vicepresidenta. Y en los hechos ese poder no ha cambiado mucho porque uno muchas veces lo ve al presidente manejarse como lo que era hace muchos años, un jefe de gabinete. Uno lo ve a Alberto Fernández y da esa sensación que la línea más trascendental de su gobierno la marca Cristina Fernández de Kirchner y que él administra la política, administra la gestión, pero no ejerce el poder verdadero. Esto algunos creen que se ha matizado un poco a raíz de la aprobación pública que tiene el presidente por el manejo de la crisis, pero es una aprobación pública que empieza a desgastarse, es una aprobación pública que en cualquier caso le vaya bien o le vaya mal al presidente en esto, lo que viene para la Argentina no es fácil, va a ser o muertos o crisis económica o las dos cosas, con lo cual no hay dirigente político que eso lo tolere, así que yo creo que él constituya un poder real propio es casi imposible en la Argentina. Creo que se va a seguir manejando como esto, como un administrador de un poder ajeno, como lo que era como un jefe de gabinete. ¿Y ese poder real cómo lo diría construir, cómo puede llegar a construir? ¿Con los gobernadores, con un sector de la oposición que de alguna manera respalde la gobernabilidad? Bueno, los gobernadores uno tampoco los ve con voluntad real de tener un poder propio, ¿no? No hemos visto acciones concretas de los gobernadores poniéndose de pie y exigiendo más. Parecería que no. ¿Es una posibilidad hacerlo con ellos? Sin lugar a dudas. Por supuesto, hoy los gobernadores tienen necesidades fiscales muy importantes y eso seguramente condicionará su accionar, pero no los veo muy valientes en este momento, en este contexto. Uno tiende a pensar que si el presidente alguna vez decide construir un poder propio, lo va a hacer con los gobernadores y lo va a hacer cuando en general lo hacen o lo han hecho otros políticos, que es en la elección de medio término, para la que falta un poco más de un año. Uh-huh. Bueno, esa posibilidad todavía creo que es muy lejana y que hay que ver cómo llega el presidente a ese momento. Falta mucho en la Argentina para eso. Hoy creo que él maneja un poder, insisto, delegado, porque además Cristina Kirchner tiene una base no solo electoral, sino una base de poder concreto, de cargos electivos concretos, que son muchas intendencias, alguna que otra gobernación, pero sobre todo muchos senadores y diputados que responden directamente a Cristina Kirchner, que no responden a otros. Y cuando uno tiene ese poder tan grande en el Congreso, de cargos que, insisto, son electivos, con lo cual tienen un plazo, el presidente no los puede tocar, no es como los ministros, como los secretarios, como los funcionarios políticos, ese poder lo va a ejercer la vicepresidenta porque es una persona que siempre se ha animado a ejercer el poder. Si algo que todos sabemos de Cristina Kirchner es que cuando tiene un pedazo de poder, ya sea grande o sea chico, lo usa, lo ejerce y no lo cede, no lo presta. ¿Peligra la institucionalidad con este análisis que hace usted con respecto al tema del manejo del poder por parte de Cristina Fernández de Kirchner? No lo sé. Perdón, porque le agrego a esto, le agrego a esto el tema de la anulación de los pasos para el año que viene, la reforma judicial, la reforma o el aumento de los miembros en la Corte Suprema de Justicia, las causas paradas precisamente en una justicia que se ha adormecido total y absolutamente,
operadores políticos que están impulsando de alguna manera que se frenen o se cajoneen las causas judiciales. El tema del Consejo de la Magistratura. Sí, la institucionalidad corre un riesgo, por supuesto, en este contexto. Nosotros, más allá de que entendemos que el presidente, los gobernadores, los intendentes están manejando una pandemia muy difícil, y en eso uno trata de ser contemplativo y no, digamos, no cargar las tintas en algunas cosas, que por supuesto que estamos siguiendo, pidiendo toda la información, pero en lo institucional vamos a ser durísimos para que esos riesgos no se consoliden. Los riesgos son efectivamente, como usted dice, muy importantes. Tocar el sistema electoral y el sistema judicial en el medio de sesiones remotas, en el marco de una pandemia, de una crisis económica que se siente cada vez más fuerte. La verdad que nos parece inadmisible porque no puede ser una prioridad esa para el presidente. La única prioridad que tiene que tener el presidente hoy es la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Y por supuesto la renegociación de la deuda externa. Pero creo, y esto no es que yo le quiera imponer las prioridades al presidente, se la impone en la realidad. Tener cualquier otro tipo de prioridad es extravagante, es extraño, es algo que digamos que difícil de explicar por qué el presidente tendría en este momento tan atípico en la Argentina y en el mundo la prioridad de reformar el sistema electoral argentino. Pero evidentemente hay alguna cosa escondida atrás. ¿Por qué el sistema de justicia argentino? Por supuesto que tiene defectos el sistema de justicia, pero hoy ni siquiera está funcionando la justicia. Tendríamos que estar tratando de ver, por lo menos la justicia nacional, no sé cómo está en Córdoba, está de feria eterna desde el 20 de marzo de este año. Son 70 y pico de días de un servicio esencial donde no crean que en la justicia solo se resuelve en cuestiones de corrupción. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, que dependemos de la justicia nacional, se resuelven desde juicios de divorcio, alimentos, visitas, quiebras, contratos, en fin, despidos, y la justicia no nos está brindando ese servicio. Y vamos a pensar en que en este contexto la podemos reformar. Es evidente que es para consolidar un poder que no corresponde. Así que en eso sí vemos un riesgo, y siempre está el riesgo además de un poder no compartido. Cuando hay dos personas que detentan cargos tan importantes y que está desbalanceado, desequilibrado el poder, y bueno, ahí hay un riesgo. En tanto y en cuanto sigan de acuerdo en las acciones de gobierno, el riesgo institucional es menor, pero si en algún momento hay una ruptura, creo que se puede dar un riesgo institucional que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque los argentinos siempre sufrimos las internas adentro del Partido Justicialista. El Partido Justicialista suele resolver sus internas de cara a la sociedad, pero involucrando a la sociedad en el medio, y la sociedad tendría que estar al margen de eso. Ellos tendrían que resolver sus internas si es que las tienen y gobernar, ¿no? en un contexto tan difícil. La pandemia ha servido para, de alguna manera, ocultar y poder inferir episodios como el de la diputada Fernanda Vallejos. La pandemia ha servido, en el caso, por ejemplo, del proyecto de la diputada Vallejos, como un ensayo, un tubo de ensayo para un proyecto de país que a un sector muy recalcitrante del kirchnerismo le encantaría, que es un país con un dirigismo del Estado absolutamente desbordado, con, yo creo que más pobreza, en definitiva más desigualdad. Es mentira que ellos van por la igualdad, ellos van por una homogenización de la pobreza, ¿no? Yo tengo una visión absolutamente distinta económicamente del kirchnerismo. Yo quiero la prosperidad, el trabajo, la iniciativa privada. Ellos quieren un Estado que intervenga en casi todo, y eso no funciona. Así que sí, sirve la pandemia para ese tubo de ensayo. Ahí ojalá que no sea más que eso. Creo que estamos todos muy atentos, la política, la comunicación, o sea, la opinión pública, digamos, a través de ustedes, del periodismo, y mucha gente que le interesa la política, que le interesa la cosa pública, que está súper atenta. Ahí en Córdoba me parece que son ustedes muchas veces la punta de lanza de estar atentos a que
que el poder centralista de Buenos Aires y de un sector del peronismo, en este caso de Alberto Fernández y de Cristina de Kirchner, no se desborde. Bueno, nosotros, estamos muy atentos a eso, a que no se desborde. No, ellos, por ejemplo, aducen que esto ya viene de la época de la FJP, donde se quedaron con numerosas acciones de numerosas empresas, inclusive la de Clarín, y los episodios que generó Guillermo Moreno en su momento en la época de las reuniones de las asambleas, y que eso le habilita de alguna forma en considerar una posibilidad de esta naturaleza. Pero, digo, hay un detalle significativo. El domingo Horacio Berbisky publicó 100 firmas que son las que supuestamente se llevaron la fuga de divisas en dólares que generó para ellos la deuda externa en la República Argentina. Y la senadora, la vicepresidenta, ha dicho de llevar al Senado la investigación a Mauricio Macri. ¿Coinciden con estas cosas? ¿Coinciden? ¿Se atan estos dos episodios? No se atan estos dos episodios. Berbisky es una persona muy hábil para mezclar muchas cosas. Nosotros, la política de endeudamiento, el kirchnerismo, fue la política posible en el marco de una situación fiscal muy difícil, donde había una restricción enorme de recursos y donde la opción a endeudarnos era hacer un ajuste brutal, un ajuste que hubiésemos pagado todos, que hubiese sido muy doloroso para la sociedad, donde el kirchnerismo, lejos de decir, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudar para ordenar el gasto de la Argentina?, lo único que hacían era intentar de generar más gastos y decir que todo lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri estaba mal. Y la forma de este gradualismo que llamamos nosotros, o que llamaron, desde la opinión pública, era eso, era tener que ir de a poco ordenando el Estado, de a poco creciendo y produciendo más, y para eso, para pasar ese bache, esa transición, había que endeudarse. La fuga de divisas no fue ni más ni menos que el movimiento usual de divisas que tuvo la Argentina en muchas otras oportunidades, incluso en el gobierno de Cristina Kirchner. No hay que creer que el gobierno de Cristina Kirchner no dejó deuda. Dejó deuda, hubo divisas que se movieron de un país a otro, como sucede en los países de una economía liberal. Y lo que hay que empezar a preocuparse, se tiene que empezar a preocupar el presidente, es cómo sale la Argentina. ¿Y cómo sale la Argentina? Está dicho por todos lados, y creo que se lo escuché decir también al ministro Guzmán, sale exportando. Para exportar hay que producir más. Para producir más hay que darle garantías a la gente que quiere invertir, hay que desburocratizar este Estado y hay que bajar impuestos. Bueno, nosotros hicimos todos los intentos posibles por desburocratizar. Cada vez que tomábamos una medida para desburocratizar, teníamos siempre algún conflicto, pero logramos un montón de medidas. Cada vez que quisimos bajar impuestos, teníamos piedras por parte de la oposición, pero algunas cosas pudimos bajar. Y me parece que en eso se tiene que ocupar el presidente de la Argentina. Solo va a salir adelante generando trabajo, generando producción y vendiéndole un montón de cosas que le podemos vender al mundo. Y ustedes ahí lo saben muy bien. Entonces, más que preocuparnos por la fuga, tenemos que preocuparnos por el ingreso de divisas, que va a hacer que salgamos adelante como sociedad y que vivamos todos mucho más tranquilos, con desarrollo y, en definitiva, con felicidad y tranquilidad, que es lo que queremos todos, ¿no? Claro, no queremos más que eso. Pero nadie va a invertir si no hay seguridad jurídica, López. Y la seguridad jurídica impone de alguna manera ver que los episodios que están sucediendo dan poca garantía para que un inversor venga a la República Argentina. Pero le quiero hacer dos preguntas más y simplemente respuestas cortas tipo ping-pong, porque sé que tiene usted una comunicación virtual también dentro de unos minutos. Sí. ¿Votan el impuesto a la riqueza? No, así como está todavía no está planteado, pero sin un debate serio de ninguna manera. Y creo que no es el momento de poner más impuestos, sino que es el momento de garantizar esto que decíamos, para producir más. Y por último, ¿cómo se rearma Juntos para el Cambio después de la pandemia? ¿Todos dependen de lo que haga Macri o hay, digamos, jugadores con estilo propio o personajes con juego propio? Hay muchos liderazgos, hay muchos con juego propio, como dice usted. Eso es muy valioso. La diversidad de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es fundamental. Y lo que trabajamos es en la unidad. Para nosotros lo importante, que creo que es un mandato que nos dio la sociedad, es mantenernos unidos. Así nos vamos a mantener
y dirimiremos en las PASO el año que viene o donde sea o en las elecciones si vuelve a haber un liderazgo unificado, pero todos somos valiosos, todos. Los dirigentes de todo el país, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia, Lilita y todos los que están. No la mencionó a Vidal. Sí, María Eugenia, por supuesto. Diputado, muchas gracias, muy amable. Diputado, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Cuando regresemos, hablamos con el doctor Adalberto Robles, con él vamos a hablar, mejor dicho, vamos a conversar sobre lo que ocurrió ayer precisamente en esta impresionante marcha de los médicos en nuestra ciudad de Córdoba. Instituto San Agustín SRL. La fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa. No son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera del diario. Pensá afuera del diario. Al fin, formadores de opinión propia. Con Naranja, podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. En el marco de la pandemia del coronavirus, seguimos trabajando de manera permanente en la prevención de contagios y el cuidado de la salud de todos los vecinos. Readecuamos nuestros hospitales municipales para una mejor atención, instalando y equipando unidades sanitarias externas en el ingreso de los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias para identificar y derivar posibles casos febriles respiratorios con síntomas compatibles de COVID-19. Colocamos más de 45.000 dosis de vacunas antigripales en los 100 dispensarios municipales y a domicilio a mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personal sanitario. Con equipamiento especializado, desinfectamos veredas y calles en más de 350 barrios. Asistimos a más de 20.000 personas que ya descargaron la aplicación Vecino Salud, brindando información oficial y atendiéndolos de manera personalizada. En este tiempo de crisis sanitaria, la salud continúa siendo nuestra prioridad. Cuidarte es cuidarnos. Municipalidad de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes.
2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, yo decía al comienzo del programa que la marcha de ayer, impresionante marcha de ayer, significa de alguna manera una advertencia política, en este sentido directamente política, al gobernador de la provincia, al ministro de Salud, al COE y a la misma justicia. Y es como que los médicos dijeron, hasta aquí muchachos, hasta aquí nomás, basta. Está en línea con nosotros el doctor Adalberto Robles, cardiólogo, él titular, director del Centro Robles, y con él queremos hablar sobre lo de ayer. Adalberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Lo ves de esta manera vos? Sí, totalmente. Creo que lo de ayer fue, yo le pondría un solo nombre, contundente. Contundente, y hay que ver que no solamente eran los médicos, sino que también era todo el amplio espectro de la salud, y otra cosa llamativa, que la población acompañó en su totalidad. Hay dando vuelta una imagen viral de un policía haciendo la señal de... Se cuadra. Se cuadra. Haciendo un homenaje a todos los héroes que iban marchando. Después de esto, ¿qué viene, Adalberto? ¿Cuál es la posibilidad? Porque acá, indudablemente, hay dos colegas tuyos imputados, hay una justicia que está total y absolutamente endeble, y hay un responsable directo, que es el titular del geriátrico libre, diciendo el fiscal es brillante. ¿Cómo les suena a ustedes después de los episodios que han sucedido? Mira, yo tengo más preguntas que respuestas. Primera pregunta, no entiendo en qué se basaron para imputar a estos dos médicos. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que si este colega mío hubiera tenido el virus, hubiera sido positivo, él lo hubiera sabido y hubiera ido al geriátrico, eso sí es algo que no está bien. Pero por lo que yo vi en la televisión, él inmediatamente hizo síntomas, acusó lo que le estaba pasando, se hisopó y automáticamente se fue a su propia cuarentena. Por otro lado, yo no sé, la otra cosa que me preocupa, más allá que el fiscal el día lunes se defiende diciendo que él no actuó de oficio, sino que fue el propio ministerio que le pidió que investigaran. O sea, nuestros propios colegas del Ministerio de Salud pidieron esta investigación, cosa que no entiendo,
porque el organismo técnico que tiene que conocer al detalle todos estos aspectos de esta enfermedad que es tan cambiante, tan variable, que ha sorprendido a todo el mundo y todos los días nos da sorpresa, ¿cómo le va a dar a un abogado que investigue si un fiscal de esto no sabe nada? Después apareció ahí que no era, dice el ministro de Salud, que no fue, que fue como es el director de Legal y Técnica. Digo, este hombre se cortó solo, sin el conocimiento de las autoridades de salud. El 20 al 30% de la población no sabe que tiene el virus, es totalmente asintomática y contagia. O sea, ¿qué va a pasar cuando se testee más y se encuentre gente que se va a sorprender porque se va a encontrar con los anticuerpos y anduvo contagiando? ¿Lo van a imputar a todos? Eso realmente no lo entiendo. Segundo, un geriátrico es un lugar como un hotel, no es como una clínica donde hay personal totalmente adiestrado y que tiene las habilidades y el conocimiento para saber cómo protegerse. Hay cocineras, hay mucamas. Yo pregunto, ¿el Ministerio de Salud supervisó eso? ¿El protocolo? ¿Quién controla? Todo el mundo sabe que este virus es altamente virulento. Una cocinera, una mucama que se le corre el barbijo y está en contacto con alguien que no tiene síntomas y que contagia, se puede contagiar. Hoy por hoy en el mundo, Ricardo, no hay nadie que esté libre de pecados y que pueda tirar la primera piedra en relación a todos los aspectos relacionados con el COVID. Desde la OMS para abajo hasta nuestro ministro de Salud a nivel nacional, que minimizó esta enfermedad y que lo trató de un virusito cuando le estaba caminando por la espalda. Y yo pregunto, ¿las autoridades de salud han trabajado tan perfectamente? Me pregunto, ¿lo que hicieron con el geriátrico hicieron lo correcto? El traslado hacia el hospital italiano, que hay comentarios que fue algo que deja mucho que desear, ¿fue lo correcto? El amontonarle al hospital italiano 59 enfermos o 49, no me acuerdo bien cuántos son, y permitirle que siga atendiendo enfermos sanos, ¿no hubiera sido adecuado haberlos unido todos en un hospital público como el Hospital Rawson, que está preparado, mucho más preparado que todo para estas enfermedades infecciosas, y haber permitido que el resto de la población se atienda tranquilamente en las clínicas privadas? Y bueno, si nos vamos a poner a judicializar, y bueno, habría que también investigarlos a ellos, que probablemente y seguramente han cometido errores, pero todos han cometido errores, y yo creo que no pasa por andar judicializando e investigando a colegas. Me parece que eso es realmente algo como muy delirante. A ver, te hago una pregunta. Por ejemplo, el haber imputado a los dos médicos del geriátrico de Saldán, ¿significa por elevación tratar de ponerle un escudo a López Peña ante la posibilidad de posibles juicios el día de mañana de los residentes que estaban allí y que en muchos casos murieron posteriormente, evitando un juicio civil, un juicio penal? Sí, ese aspecto legal yo mucho no lo conozco, pero me llamó también la atención si el dueño del geriátrico no tiene ninguna responsabilidad, porque si vos te fijas ahí en el Inca o en la calle Inca, no sé, en Buenos Aires, y en los geriátricos de Buenos Aires imputaron también a los dueños. Sí, sí. Sí. Y acá no. Yo sí. creo que algo de responsabilidad tiene que tener, probablemente pueda haber algo de eso, o este hombre pactó entregar a mis dos colegas que terminan siendo perejiles para salvarse él, no sé, son todas lucubraciones que yo puedo hacer nada más. Pero te dejan un margen de sospecha. Obviamente, me generan preguntas y cada vez más preguntas.
Y el otro episodio, es decir, de derivar toda la gente al hospital italiano, cuando evidentemente, vos lo decías correctamente, estaba el Rawson o cualquier otro hospital en Córdoba para mandarlo y no poner toda la gente en el hospital italiano. ¿Tiene, digamos, alguna derivación de decir, bueno, lo llevamos al italiano, explota el italiano, cerramos el italiano y convertimos el italiano en otro hospital Ferreira? Sí, no sé eso, pero yo creo que se actuó en la vorágine de la urgencia, en la cual en esta urgencia esto es como una guerra. Pero a ver, Adalberto, escúchame. Los residentes que estaban en Saldán eran todos bancados por el PAMI. Él tenía al menos una exclusividad con el PAMI. O sea, con el PAMI hay numerosos sanatorios en Córdoba que podrían haber recibido fracciones de los enfermos en distintas circunstancias, es decir, no que todos fueran al italiano. ¿Por qué van todos al italiano? Esa es la gran pregunta que nadie puede responder. Ni siquiera el PAMI. Yo puedo responder a esa pregunta. Gran parte del número de afiliados de ese geriátrico pertenecían a la cápita del hospital italiano. Sí. Pero muchos otros no. Y la información que yo tengo es que las otras clínicas no los recibieron, y ya lo dije en el otro programa, y el hospital los recibió. Yo creo que deberían haber ido al hospital Rawson, pero siempre con el diario del lunes, claro, que siempre es mucho más fácil analizar. Por eso también le cuestiono a la gente del Ministerio de Salud el hecho de querer imputar a estos dos colegas, porque todos han cometido errores. Y yo creo que la cosa no pasa por andar buscando responsables. Y ahí me hago otra pregunta. Cuando vos andás buscando responsables porque algo, que vaya a saber que yo no lo conozco, estás queriendo tapar. Pero yo creo que esto, lo que se tendría que hacer es juntarnos una vez que esta situación pase, esta pandemia pase, y empezar a analizar todas las cosas buenas que hicimos y todos los errores que cometimos, que deben ser muchos, para prepararnos para la próxima pandemia, porque esta que vino es la primera o la tercera de una larga serie, y cada pandemia que hemos tenido, este virus ha sido peor, o sea que es probable que la próxima, que vaya a saber si será dentro de 2 años, 5 años o 100 años, nos encuentre mejor preparados, todas las políticas públicas mejoren y aumenten los niveles de dinero para todo lo que sea la asistencia médica, la tecnología, la investigación. Fíjate vos cómo esta gente que diseñó los test que son propios nuestros de la Argentina a un valor de $8, cómo nos mejoran la situación de no tener que salir a comprarlo a otros lados, cuando en Inglaterra, Estados Unidos, están comprando test truchos a los chinos. Hay algo que has dicho que, como para cerrar, digo, algo que dijiste que a mí me quedó flotando. Y digo, con respecto al futuro, a decir, a prepararnos para el futuro. Porque el virus no tiene nacionalidad. Este estuvo en China, el próximo puede estar acá. Sí, o puede volver a estar en China y volver y hacerse global. Eso donde sea, puede estar acá donde sea, pero este virus chino ya no lo tenemos nosotros. Está bien que inicialmente se hizo una cuarentena que bajó la curva, pero no nos salvamos de otra próxima pandemia que puede ser peor, hasta que no quiero ser catastrófico, pero alguna de esas puede hasta terminar con nuestra raza humana, ¿no? Por eso creo que hay que poner todos los esfuerzos en no invertir en bombas atómicas y otras cosas, y directamente poner inversión en todo lo que sea salud, porque ya se ha visto que nuestro enemigo más poderoso viene de la biología y de la naturaleza.
Adalberto, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y muchas gracias por esta colaboración. No, gracias a vos, Ricardito, un abrazo. A vos y a José. Un abrazo grande. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos. Creo que hemos completado un programa bastante interesante donde Alfredo dio las pautas con respecto a lo que puede ser la economía de la pospandemia, algo que nos preocupa mucho, particularmente a este programa le preocupa muchísimo. Hemos hablado con Juan Manuel López, donde ha dado definiciones concretas, títulos importantes, y hemos finalizado con Adalberto Robles, donde ha cuestionado duramente la acción del Ministerio de Salud con respecto a haber dejado al albedrío de una justicia, yo diría, prácticamente sospechada, de vinculación con el poder político, tratando de tapar precisamente a quien es uno de los responsables fundamentales, porque quien es dueño del geriátrico evidentemente no puede escapar bajo ningún punto de vista a su responsabilidad directa, indirecta o como fuere, a lo que sucedió precisamente en Saldán. Que tengan muy buenas noches, nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva edición y Al Fin y al Cabo.